Hola, soy Antonio Morodo, fundé el taller MRD y por qué soy arquitecto, pues les voy a platicar un poco de mí, de mi historia y espero que lo disfruten. Muchas gracias, mi estimado Fabián. Felicidades por una iniciativa más de este gran proyecto de Radio Arquitectura y que sigan viniendo proyectos así de interesantes. Pues yo, tratando de hacer memoria y yéndome un poco hacia la infancia, desde que recuerdo siempre he sido una persona muy vinculada con el mundo creativo, con el mundo de las artes, con el mundo de la expresión a través de las artes. Y desde que recuerdo, una herramienta increíble para mí siempre ha sido el dibujar, ¿no? El dibujar para comunicar, el dibujar como expresión, el dibujar para explicarme mejor. Y desde niños, algo que me ha mantenido, que me ha desconectado, que me ha conectado, que me ha llevado a otros lados. En la escuela no tengo más que recuerdos de mí dibujando y dibujando y dibujando. Y fue, yo creo que en secundaria, en donde esos dibujos empezaron a ser dibujos, cambiaron de ser dibujos tal vez más infantiles de, de, lo que, de lo que algún otro niño podía dibujar a convertirse en dibujos arquitectónicos. De un día para la mañana empecé a dibujar casas, empecé a dibujar edificios, empecé a dibujar ciudades. Eh, y ese día me di cuenta que quería ser arquitecto. Eh, También pienso, yo tuve la fortuna de vivir en una casa de el arquitecto Atolini desde que nací. Una obra que hizo en los ochentas, en un conjunto precioso de 4 casas hechas por él, cada una distinta, en donde pienso que viví en un espacio en donde Atolini expresaba la arquitectura desde una forma muy humana. La casa habla de un lujo a través de la calidad espacial, de un lujo a través de los espacios que crean esas experiencias que a mí me tocó habitarlas y llenarlas de mi familia y de mucha felicidad. Eh, y vivimos en un espacio en donde los materiales sumamente sencillos, apostándole a lo natural, a lo honesto, a estos espacios súper robustos, pues era lo que necesitábamos, ¿no? No se necesitaba más y creo que eso fue importante. Eh, por otro lado, aunque mi familia y mi papá era de giro industrial y nunca hubo una química en cuanto al gusto o la profesión arquitectónica, mi abuelo y mi bisabuelo fundó, él era Salvador Díaz Dupont, fundó Saldi, que era una empresa muy importante de cancelería. Fue en su momento una empresa bastante referente en el aluminio en el país. Fue una de las primeras empresas importantes en traer perfiles de mayor diseño y con mayor sentido en la parte de cancelería. Y él siempre me habló mucho de arquitectura. Él fue gran amigo de muchos arquitectos. Todavía la secundaria, la prepa, me acercó, tuve la oportunidad de con mi abuelo trabajar en la prepa con Pancho Serrano. Eh, y este tipo de relaciones y gente con quien me podía presentar y platicar, creo que también fue un vínculo increíble previo a entrar a la carrera. Y ya entrando a la carrera, eh, pues yo estaba totalmente, vamos a decir, realizado, sumamente contento. Soy una persona que me encanta conectar, me encanta colaborar, entonces desde el primer día me facilitó mucho poder tener muchos amigos, poder tener muchos colaboradores, poder hacer trabajos en equipo y la disfruté muchísimo la carrera. Tuve también la oportunidad de poder hacer un viaje increíble a Japón. Yo apenas venía entrando, creo que era un verano, habíamos apenas hecho 2 semestres y Benjamín Romano, Juan Pablo Serrano, Isaac Broid, hicieron un viaje padrísimo a Japón
con la generación. Realmente éramos muy pocos de segundo semestre, casi todos se iban ya de salida, que fue increíble porque también el aprendizaje y las pláticas y el entendimiento del resto de los compañeros era mucho más profundo. Pues nosotros muy chavitos, pues no había más que como esponja, ¿no? Aprender. Y obviamente de estos maestros con toda la experiencia y capacidad y el conocimiento, pues era increíble. Entonces hicimos un viaje fuera de serie, en donde verdaderamente me dejó impactado y me nació también este aprendizaje por viajar y que se volvió una herramienta importantísima para mí en mi práctica y en mi aprendizaje. Todavía después, en los siguientes semestres, tuve la fortuna de tener una gran plática con Ricardo Legorreta, quien me ayudó a hacer un viaje por España, que adoraba, y no solo qué obras arquitectónicas visitar, sino por qué callejón llegar, en qué cafecito sentarte, cómo disfrutaba la arquitectura desde la parte de estilo de vida, desde recorrer y conocer esas culturas hasta el más mínimo detalle. Fue increíble, fue un privilegio. Y así tuve la fortuna de poder hacer distintos viajes durante la carrera y aprender de muchísimos arquitectos, de muchísimas culturas, que es algo que hoy valoro muchísimo. Durante la carrera no trabajé en ninguna oficina, yo tenía estas ganas de poder meter muy de lleno en la carrera, y también quería hacerla en un ritmo que me permitiera pues salir al mundo, ¿no? Y salir a ver de qué trataba y por dónde iba la cosa. Entonces, terminando la carrera con grandes amigos, no, si bien tuve muchos proyectos en colaboración y muchas amistades, no encontré un socio con el cual decidiera o viera que en algún momento pudiera entrar en el ámbito profesional. De alguna forma en esa parte sí fui siempre un poco introspectivo, un poco con mis ideas, un poco con esa libertad que a veces te da el estar solo. Y bueno, ya al salir, recuerdo hace unos meses antes, yo había estado pensando en dónde trabajar y ya tenía yo una chamba. Ya en ese entonces me entrevisté con Pepe Sánchez y Moisés Isón de Central de Arquitectura. Estaban haciendo muchísimos proyectos, no solo de mucha calidad arquitectónica, sino que estaban generando proyectos propios, estaban teniendo un impacto en la ciudad muy importante. Llevaban algunos años desarrollando proyectos en zonas de reinversión urbana, reinventando las manzanas, construyendo ciertos edificios, reciclando. Y bueno, se dio la oportunidad con él. Y una semana antes de entrar con él, me llegó la oportunidad de unos proyectos. Unos amigos habían incursionado en unos proyectos de entretenimiento. Muy específicamente era un restaurante, un antro y un bar, ¿no? Y me llegan con la propuesta: oye, ¿te gustaría hacer estos proyectos? Y en ese momento yo no sabría decirte si fue las ganas de ver esa independencia, las ganas de poner en un plano, en un papel, de materializar lo que quería yo, que sentía que había aprendido, o mis ganas de expresarme a través de la arquitectura, que no pensé en nada y simplemente decidí tomar esa oportunidad. Hablé con los arquitectos, les di las gracias, les dije, bueno, me llegó esta oportunidad, y fueron los primeros en incentivarme a tomar la oportunidad, y vamos. Me gusta platicar esta historia porque al final creo que no hay decisiones malas o buenas en la vida. Yo creo que todo es aprendizaje, todo es parte de este proceso que nos tiene la vida, y se toma. Y entonces entro, nos echamos 10 meses en un proyecto en donde, bueno, yo con 23 años, muchísimo por aprender, temas constructivos, bueno, lo básico, y
Y abrimos estos 3 lugares en donde, si bien la aportación arquitectónica no tenía yo las libertades o las capacidades que yo hubiera querido, hubo un gran aprendizaje, eh, y se cumplió, ¿no? Se cumplió en tiempo y forma, los hicimos, y yo creo que todavía en esa edad no tenía bien claro ni mi propósito, ni mis metas, digamos, a corto o mediano plazo. Entonces, yo estaba muy satisfecho con esta independencia, con estos logros, inclusive la parte divertida, ¿no? Que eran lugares en donde, pues, en esa edad, el pertenecer y en estar involucrado, pues, era muy divertido. Sin duda, ¿no? No había esa seriedad o ese cuestionamiento personal. Todavía hicimos 2 o 3 proyectos más en distintos lados de la República. Y bueno, pues, se crea una oficina. Todavía me acuerdo de los primeros arquitectos que invité a colaborar al taller, darles esa confianza. Hicimos la oficina, no sé si tuvimos 4 o 5 años alrededor de estos proyectos. No había ni tiempo ni para pensar en otro proyecto. Realmente eran tan demandantes que estuvimos 4 años en tiempo y forma en eso. Y llegó un momento en donde terminamos el último proyecto y sí tuve un momento de cuestionamiento, de introspección, y me di cuenta que ya no era lo que quería yo seguir continuando, que quería entrar a posibilidades en donde mi filosofía y mis valores y mi visión hacia cómo impactar con la arquitectura fueran a través de más proyectos de otra variedad. Y bueno, acabamos ese ciclo. Y entonces me encuentro en un momento de transición en donde digo, bueno, ¿y ahora qué sigue, no? ¿Y cómo le hacemos? Porque yo veía para atrás estos 4 años y estos 5 proyectos estaban totalmente vinculados con el entretenimiento, totalmente vinculados con un estereotipo, y era difícil hacer esa transición. Bueno, fueron momentos complicados, eran poder hacer un proyecto habitacional, poder hacer un proyecto corporativo, poder hacer un proyecto comercial, era súper complejo y me costó mucho trabajo, ¿no? Me costó mucho trabajo. Vivimos en un mundo en donde el catalogar, el segmentar, es muy fuerte, ¿no? Y entonces cuando existen esos catálogos de segmentaciones es difícil salir o romper esas barreras, ¿no? Y empezar poco a poco. Creo que me dio mucha humildad de venir de una oficina que se había constituido y crecido hacia esos proyectos, otra vez hacerme chiquito, otra vez entender la calidad y no la cantidad. Y entonces con mucha calma empezamos otra vez hacia buscar esa calidad de proyectos pequeños, ¿no? Vamos a pensar que esto era por ahí del 2012, yo me gradué en el 2008, y algo que me ayudó mucho, viene la oportunidad de mis papás de hacer una ampliación en esta casa donde yo había vivido toda mi vida de Atolín, y yo decía, bueno, híjole, qué reto, ¿no? Y cómo pongo y cómo intervengo un proyecto de esta talla, con esta historia y con esta arquitectura detrás. Bueno, entonces estudiando y investigando y analizando y entendiendo cómo hacer el proyecto fue un reto increíble, y a mí me dio, pues, ese voto de confianza que en ese momento lo sentía. Hicimos una expansión, hicimos una intervención, fuimos sumamente respetuosos con la obra, y al final quedó con un proyecto que nos dio mucha satisfacción. Terminamos esa casa. Después surgen un par de proyectos más. Increíblemente, 2 años después, viene un segundo voto de confianza en una casa de campo que no era de nada más y nada menos que mi suegro. Entonces imagínate, ¿no? Si ya de por sí es compleja con relaciones personales, bueno, yo dije, pues esto es otro segundo voto de confianza, y entonces el sumar un segundo proyecto cercano en la parte de una casa, habitación para la familia, pues fue sumamente relevante. Paralelo a esos proyectos, la oficina empezó a tomar forma,
Y empezó la inquietud por los concursos, empezó la inquietud por el espacio público. Recuerdo que al terminar esos proyectos ganamos un concurso público que era toda la renovación del mercado de artesanías en el centro histórico. Y eso fue en el 2015 o 2014. Y otra vez, ¿no? Yo creo que han habido durante mi práctica, durante estos 15 años de independencia, esos momentos en donde llegan las cosas de cierta forma que te dan ese empuje o te cierran esa puerta para ir marcando los caminos. Ese proyecto, ese concurso fue increíble porque si bien no hubo no se pusieron de acuerdo las administraciones, se acabó el ciclo de gobierno y no se pudo construir, pues estuvo todo el reconocimiento detrás y fue un proyecto que para la oficina fue muy importante. Un año después me di cuenta que aunado a los proyectos que estábamos haciendo, estaba todas estas ganas de poder impactar hacia la ciudad, ¿no? De cómo poder hacer ciudad, cómo poder dejar a través de la arquitectura dar una calidad de vida a través de los proyectos multifamiliares, ¿no? Yo veía que los proyectos multifamiliares carecían muchísimo, ¿no? Veías estos proyectos de los 50, de los 60, de proyectos unifamiliares fuera de serie en calidad arquitectónica, en calidad espacial, en calidad de construcción, y se veía un área de oportunidad para hacer mejor las cosas. Y empezamos junto con mi hermano, empezamos a ver cómo poder crear estos proyectos que nosotros pudiéramos promover, pero que el principal motor fuera la calidad de arquitectura, la calidad espacial, la calidad de construcción, que pudiéramos darle a la ciudad y a zonas arraigadas o a zonas que a lo mejor no se estaban prestando atención, proyectos que generaran esa plusvalía, que detonaran espacios, que fomentaran distintas vialidades, distintos puntos de conexión, que se volvieran estos sitios de regeneración urbana. Y empezamos en el 2015, 2016, un proyecto que para nosotros fue muy importante sobre viaducto, que justo no te encontrabas con estos retos de vialidades complicadísimas y bueno, fue muy padre, y de ahí han habido una serie de proyectos que nos han permitido seguir con esa ideología. Y también nos permitió acelerar y poder enseñarle a la gente proyectos de otra escala desde la oficina, que probablemente hubiera tomado más tiempo esperándolo. Entonces creo que esa inercia de crearlo y de autocrear las cosas te permite cambiar en ocasiones o acelerar en ocasiones lo que la vida o lo que el destino o lo que estos ciclos que tenemos en nuestra práctica a veces nos tienen plasmados. Después, ¿qué otra cosa padre, interesante en la oficina? Por ahí del 2017, 2018, tuvimos la oportunidad de hacer un proyecto público en donde hicimos un pabellón que se hizo igual en el centro histórico, en donde fue nuestra primera realmente conexión con espacio público. Era un pabellón temporal de una súper pequeña escala, en donde fue a través de un concurso que se ganó. Y es ese momento en el que a mí, en lo personal, entendí realmente la relación entre el espacio público y cómo el proyecto tiene esa interacción y cómo crea experiencias, intercambio de opiniones, intercambio de actividades en donde la gente se enriquece o siente con emociones, conexiones a través de la arquitectura. A partir de ahí, sin duda hubo un cambio importante, hubo la intención y el enfoque de seguir atendiendo esa línea de los espacios públicos. Y empezó a crearse un balance en la oficina. También hubo algo que al haber empezado a crear estos proyectos propios, empezó a crecer la oficina. Y tengo que aceptar que para el 2019, estos proyectos verticales, estos proyectos de ciudad,
nos llevaron a una oficina de donde llegamos a ser como 40 arquitectos. También tengo que aceptar que perdí un poco el control de las cosas, porque proyectos tan grandes requerían control arquitectónico, control de ingenierías, dependías mucho de la parte administrativa, de repente te encuentras con un tema de nóminas en donde empiezas a trabajar para llegar a ese punto, a esa solución de la nómina. Se empezaron a necesitar distintas divisiones, ¿no? Cómo se cruzaban todas estas ingenierías, qué pasaba con el interiorismo, qué pasaba con la arquitectura. Habían demasiados factores que se salían de tu control. Gestorías, tramitologías, recursos de los clientes, de los desarrollos inmobiliarios, en donde siempre me acuerdo de algo que comentaba Benjamín Romano cuando le dan el reconocimiento de la Torre Reforma, en donde dice: no solo es una celebración y un homenaje a un proyecto de un gran rascacielos, sino el reto que hoy representa todos estos factores externos a la propuesta arquitectónica que a veces nos vienen a hacer estos, no sé si obstáculos, pero estos diferentes retos que hay que sobreponer y que a veces se llegan a salir de nuestro control o de lo que nosotros podemos manipular, ¿no? Aunque esté en nuestros alcances. Y sí, eso nos pasó mucho en el 2019, ese tamaño. Y yo creo que la vida es muy sabia. Cuando llega el COVID, ¿no? En el 2020, nosotros, por bondades, habíamos reducido un poco el tamaño, pero seguíamos siendo todavía bastante grandes. Nos agarra en una situación complicada, ¿no? Muchos proyectos se paran, sumado a cambios de gobierno. Recuerdo que en esa época, ¿no? Cuando entra el nuevo gobierno, el tema de tramitología fue complicadísimo, se frenan proyectos, se frenan permisos, y todo eso en esos proyectos de gran escala fueron todo un reto. Y bueno, de ahí tuvimos mucha calma, tomamos las cosas positivas, decidimos otra vez ya llegar a un tamaño de oficina en el que nos sintiéramos cómodos, regresamos a nuestros valores, regresamos a enfocarnos en la calidad, no tanto en la cantidad. Quitamos esas áreas de la oficina y esos enfoques que tal vez no eran tan necesarios, nos regresamos a nuestra base de arquitectura plana y pura, y volvimos a esas bases, a apostarle a los valores humanos, a apostarle a la gente. Sin duda, algo que también hicimos fue seguir buscando esos proyectos públicos. Nos tocó que nos invitaran a la recuperación del antiguo galgódromo de Ciudad Juárez, proyecto que sigue en proceso y que es sumamente interesante. Vinieron colaboraciones interesantísimas en esta escala grandota de poder colaborar con urbanistas, con biólogos, con paisajistas, con historiadores, que fue procesos increíbles. Viene toda esta parte y toda esta inercia con la SEDATU, en donde nos invitan a participar específicamente a nosotros en Oaxaca, por ahí del 2020, 2021, que también fue padrísimo para mí poder seguir tocando personas, seguir tocando vidas, seguir impactando estas comunidades súper arraigadas, en donde lo único que buscan es salirse del lugar donde nacen y irse a buscar oportunidades, y todo el reto de cómo crear ese arraigo a través de estas casas de cultura, a través de estos espacios deportivos, a través de mejores escuelas, de mejores proyectos de espacios públicos, plazas, pues fueron proyectos muy enriquecedores, que nos dieron muchísimo. Algún otro proyecto así que recuerdo con mucha... También en el 2021 tuvimos la fortuna de recibir una invitación para una planta productora de mezcal, ¿no? Y son de esos concursos que en ocasiones no sabes ni de dónde llegan, pero bueno, tuvimos la llegada de un concurso increíble. Tuvimos la fortuna de conocer a esta empresa de clase azul que para mí ha sido pues de toda mi admiración. Realmente conocer
y poder tratar con clientes en donde más allá de la sola función tienen esta narrativa detrás en donde puedo yo hacer una planta de producción tan básica y tan funcional o puedo hacer una planta de producción que enaltece el país, que se vuelve un destino, que habla de la cultura, que refleja la historia, que refleja los procesos, que hace que todo el mundo entero pueda visitar esa planta. Y bueno, verdaderamente ha sido un proceso increíble. Y los últimos años podría decirte que todo esto que hemos vivido nos ha llenado a la oficina de la relevancia de los valores humanos, como punto número uno, de la arquitectura experiencias, ¿no? Me encanta llamar a la arquitectura experiencias porque si bien teníamos todos estos procesos muy técnicos de cómo llegar a un proceso de un proyecto, ¿no? Cómo analizar un sitio, cómo analizar un contexto desde la parte teórica, desde la parte técnica, en nuestro caso se ha vuelto bien relevante la parte humana y cómo esta creación de experiencia se traduce a memorias, se traduce a vivencias y para nosotros el resultado final que se traduce a felicidad. O sea, felicidad incondicional a través de ese esqueleto, de ese espacio, de esa experiencia que estás generando con la arquitectura. Y hoy, pues, ¿qué puedo decirte? La oficina, buscamos proyectos que empaten con eso, buscamos proyectos en los que podamos aportar todos esos valores. Estamos enfocados en hacer menos proyectos, pero de mucha más calidad. Y yo en lo personal estoy buscando poder sumar proyectos muy, muy personales de vida, en donde a través de estas experiencias después las materialicemos en lo tangible y en lo arquitectónico. Y eso podría decirte que soy nuestra filosofía y nuestros valores y lo que hoy nos predomina. Pues hoy me motiva que toda esa experiencia ganada y todo ese aprendizaje ganado, hemos creado un proceso durante la fase de proyecto para que eso se vea reflejado en lo que proyectamos y en el tipo de proyectos que hacemos. Entonces, me motiva que una casa habitación, el cliente, quien lo habita, se vuelva este binomio increíble con nosotros, en donde se vuelve parte del proyecto y en donde con él creamos ese pequeño estuche de felicidad para que lo active y lo viva de tal forma en donde nosotros hayamos puesto ese pequeño granito de arena para dar esa felicidad. Y en cada proyecto hacerlo de la misma forma, siempre pensando en cómo fomentar esas experiencias, cómo reinterpretar y siempre el lujo a través de esa calidad de vida que les vas a dar con ese espacio. Siempre poniendo en primer puesto a la persona por encima de cualquier situación del proyecto. Todo eso nos permite que la arquitectura salga naturalmente. Sumado al contexto, sumado a los recursos naturales, sumado a la materialidad local, sumado a generar esta mano de obra o esta relación con la mano de obra local, sumado a todos los análisis técnicos que tenemos, cuando tú le sumas la experiencia humana y la calidad humana que quieres dar y esa felicidad que se quiere tener, juntos te dan esa receta increíble para que esa arquitectura salga maravillosa. Pues sí, se vuelve como lo que llaman, ¿no? Un poco la arquitectura emocional, pero creo que el premio es un resultado de todo lo demás. Y creo que cuando tú haces las cosas con pasión, cuando haces las cosas con cuidado al detalle, cuando haces las cosas cuidando estos valores humanos y llevas un resultado honesto, congruente detrás de todo ese proceso, pienso que la resultante de un reconocimiento, de un premio, va a llegar. Simplemente hay que poner el orden después. Hay que ponerlo en un orden como un resultante de, y no como prioridad o no como objetivo primario. Pues la verdad es que
nos hemos quedado un grupo de arquis que llevamos 10 años juntos. Hemos tratado de mantener esa cercanía en las personas que somos empáticas, ¿no? Creo que todos en la oficina somos igual de importantes y esa ideología que preguntas y comentas creo que la tenemos en común. Buscamos poder tocar y colaborar en cualquier escala que nos permita aportar nuestros valores, que pueda contagiarse de nuestra forma de trabajar y que sean proyectos que tengan un impacto, siempre un impacto positivo, una congruencia, y lo vemos, no nos gusta segmentar, no nos gusta estereotiparlo, lo vemos en cualquier proyecto, nos ha tocado que en cualquier escala y en cualquier tipología de proyecto encontremos ese otro lado de la moneda. Entonces no nos gusta cerrarnos, al contrario, estamos abiertos a esas posibilidades, pero siempre buscando esa empatía, siempre buscando esa química con el otro lado, que es lo que hace que el proyecto, para nuestro punto de vista, dé esa satisfacción al final del camino. Pues yo creo que lo primero es siempre yo creo que de dentro hacia afuera. O sea, yo creo que contigo mismo, con tu taller, con tu equipo de trabajo, siempre ver de dentro hacia afuera, ser muy honesto, aprenderte a conocer, saber realmente qué quieres, porque eso va a hacer que las cosas sean francas. Encontrar las herramientas y los hábitos que para cada quien le den esa presencia de poder vivir ese momento en plenitud, que los hagan llevar al máximo esa energía, esas capacidades, ese talento, y canalizarlo con todas las fuerzas en lo que se propongan en ese objetivo. Son los hábitos, y esos hábitos muchas veces son muy personales, ¿no? Pero el enfoque y el objetivo yo diría que es ese: lograr encontrar y desarrollar esos hábitos que te den esa presencia, que te permitan enfocar toda la energía hacia ese momento presente, hacia ese proyecto presente. No hay tamaños, no hay buenos y malos, no hay chicos o grandes. La calidad está en los valores que le quieras asignar a ese proyecto, y esa va a ser una satisfacción plena e incondicional. Y bueno, ya un poco en mi hábito personal y mi estilo de vida, me encanta el deporte. He adquirido una pasión increíble en el ciclismo. Para mí el deporte y especialmente la bici es ese momento de mi meditación, de mi desconexión, de donde en muchas ocasiones pues, me genera esta creatividad, este empuje, a lo mejor se me resuelven las cosas. Y pues sí, trato todas las mañanas de hacer ese ejercicio. Y antes de salir a la oficina siempre 3 minutitos de agradecer. Para mí agradecer es importantísimo porque todos tenemos estos retos, tenemos estos días malos, pero cuando pones en balanza todo lo bueno que sí hay, siempre hay algo que agradecer y te cambia el chip del día, ¿no? Entonces, creo que el agradecer de la mano de poner un propósito en el día es algo increíble, porque te permite canalizar muy bien esos esfuerzos y ese enfoque que tendrás ese día y darte cuenta de todo lo bueno. Entonces, eso a mí me mantiene muy bien alineado, muy bien balanceado, me ayuda a quitarme todas esas cosas que luego son distractoras, y trato también de compartir esa energía positiva también con el equipo, ¿no? Ser muy empático con la gente, que exista esa comunicación, creo que es algo que nos sirve muy, muy padre. Y bueno, todo esto se agradece, y nada de esto sería posible sin un increíble equipo de trabajo, como lo comentaba.
eh, los arquitectos que somos parte de MRD han sido pues una familia, un grupo profesional en donde hemos logrado pues sí hacer un equipo verdaderamente eh, entregado a nuestras ideas y simplemente agradecer y darles todo el valor por tantos años de hacer que esto sea posible y de estar ahí en las buenas, en las malas, jalando y dándonos muchísimo que aprender y recibiendo también de este lado, que me parece igual de importante, ¿no? Poder tener esa generosidad de dar y esa humildad de recibir a través de lograr un esquema lo más horizontal posible. Entonces, pues, simplemente mencionarlo, agradecerlo y como te lo he dicho, encantado de que las veces que sean necesarias puedan conocer de cerca cómo colaboramos, visitar la oficina, su casa. Bueno, a Antonio Morodo, estoy como Amorodo en Instagram, Taller MRD, en Instagram también de la oficina. Ahí pueden ver constantemente lo que hacemos, la página de internet mrdarquitectos.com. Y bueno, pues nada, otra vez agradecido y encantado de estar aquí contigo.